Egunon, historias de Filadelfia. Una historia aparentemente sencilla, tachada de mera comedia romántica, una historia de lucha de sexos, dirigida por George Cukor. Es acusado de mariposón con el eufemismo de gran director de actrices, especialista en dirigir actrices. ¿Por qué? Pues porque ella era también una actriz en el fondo. Ella, George Cukor. Pero bueno, vamos a lo serio, y lo serio es que es una película enorme del año 1940 que es perfecta, o casi perfecta. Es el trasfondo de lo que en Europa podría ser una ciudad aristocrática, a pesar de que no es Boston, no es Nueva York, y es simplemente Filadelfia, que suele ser olvidada, porque Filadelfia fue la primera capital del estado de los Estados Unidos. Ahí en el Independence Hall se hizo la independencia, la firma del 4 de julio del 76, 1776, como se recuerda en la película de La Búsqueda. El epicentro de la sociedad, de la nueva nación, emerge en ciudades como Filadelfia, y por lo tanto tiene una tradición en cierta medida de rancio olengo, como el señor Sidney Kidd, editor de la revista Espía, tiene la perspicacia de establecer ese vínculo. Claro, en aquellos años también había esa idea de los de arriba, de los de abajo, de los poderosos, ricos y poderosos, y esa idea de los de abajo, que con los ricos y poderosos hay que ser orgullosos, y la diversidad de personajes e interpretaciones, que es absolutamente deliciosa, es maravilloso. El marco y el fresco, más allá de los personajes femeninos especialmente centrados en Katharine Hepburn, es maravilloso lo que George Cukor saca también de los personajes masculinos, que no solamente es una relación de comedia, sino también un fresco. Es como un gran marco pictórico, pero como es una película, se pueden desarrollar los personajes, y como no es una novela, sino una película, se pueden plasmar los diversos sucedidos en imágenes. Es decir, es como si mezclamos un cuadro impresionante con una novela maravillosa, y a nivel audiovisual vemos esta maravilla espectacular como es el fresco respecto a de Philadelphia Story, con esta idea de una matrimoniada. Tenemos a George Cukor en la dirección, y tenemos también a Joseph Leo Mankiewicz en la producción. ¿Quién es Joseph Leo Mankiewicz? Joseph Leo Mankiewicz es el director de películas como, yendo de al final hacia atrás, pues como La Huella, o la película aquella de There Was a Crooked Man, con Kirk Douglas, Henry Fonda, por supuesto Cleopatra, Julio César, y grandes clásicos como Val Desnudo. Vamos, un director que en cierta medida saltó a la fama porque hubo un momento en el que se vivió una situación complicada, cuando fue presidente del sindicato de directores, y se le obligó en cierta medida a tratar de poner un marco que debían firmar todos los directores de compromiso y juramento de lealtad anticomunista, que venía a resumirse en: como norteamericano lucharé para mantener la distinción entre la autoridad gubernamental constituida y los intentos de cualquiera por usurparla. Después de 2 meses de debate, se firmó un comunicado por unos directores y se vio una larga asamblea en la que se hace el famoso elemento que definiría posteriormente a John Ford, que se levantó y dijo aquello de me llamo John Ford, soy director de westerns, y la parte que se suele olvidar es dirigido a el señor DeMille,
Desde siempre te he conocido y respetado, pero no me gustas y no me gustan tus ideas. Propongo que se devuelva la presidencia a este polaco y nos vayamos todos a casa a dormir. Es decir, este señor, Joseph Leo Mankiewicz, el productor de esta Historias de Filadelfia, estuvo en el ojo del huracán en la polémica anticomunista del señor senador McCarthy y sus secuaces. Pero bueno, eso pasó un tiempo después del año 1940, es decir, ni siquiera había pasado para los Estados Unidos la Segunda Guerra Mundial, porque como todo el mundo sabe, entra el 6 de diciembre del 41, después del ataque a Pearl Harbor. Y estamos en 1940 con esta película Historias de Filadelfia, con el señor Cary Grant como C.K. Desterhaven, el señor James Stewart como Macaulay Mike Connor. Tenemos a su pareja, más o menos en la película, que es Elizabeth Liz Imbrie. Y luego tenemos los diversos personajes de la familia Lord, el Seth Lord, tío Willie, Margaret, como la señora esposa de Seth Lord, Dina Lord, que a mí me encanta el personaje de Dina Lord, soy fan de Dina Lord, lo hace estupendamente. Y, bueno, por supuesto, el citado Sidney King como el editor de la revista espía. Como todo el mundo sabe, al inicio de la película tenemos esa circunstancia respecto al desenamoramiento antes de la boda del personaje de Cary Grant, con el personaje de Kathy Hepburn. Y bueno, pues 2 años después, el señor George Kittredge, interpretado por John Howard, es el nuevo amor en la vida de Tracy Samantha Lord, la protagonista interpretada por Katharine Hepburn, y se va a establecer una nueva boda. Pero paralelamente ha habido un problema respecto al padre, o por lo menos eso dicen las malas lenguas, respecto al padre que está en Nueva York, no en Filadelfia, el señor Seth Lord, que ha desaparecido del hogar familiar, en principio para tener una serie de negocios con una bailarina y unos elementos del espectáculo. Y hay una forma de historia que le llega a Sidney King respecto a un reportaje, pero a través de probablemente de Uruguay, con el señorito Julius, hermano de el personaje. El señorito Julius no aparece en la película, parece ser, aparte de Dina y de Tracy, un tercer vástago de Seth y Margaret Lord, que parece ser que se fue a Sudamérica para tratar de tener una religión, pero bueno, pues tuvieron una relación más bien ese hijo, el señorito Julius, con la revista espía, y a través de ahí tratan de hacer un chantaje sin X para no publicarlo, pero como hay una nueva boda, tratan de hacer un reportaje respecto a esa boda con el señor Kittredge, entrando en la propia ceremonia y teniendo un reportaje con historia y con claro, porque recordemos en esos años 30 la prensa en algunos casos podía llegar a tener una cierta, llamémosle, moralidad según los grados. Por ejemplo, con el señor Franklin Delano Roosevelt jamás sacaron una imagen en silla de ruedas, a pesar de que todo el mundo lo sabía, porque creían que era lo mejor para el país no dar esa imagen de debilidad, sobre todo y máxima después de iniciada la Segunda Guerra Mundial, cara a la potencia del país, y eso fue algo que la prensa se autolimitó, como por ejemplo luego también se dirá respecto a los desvaneos sexuales del señor presidente John Fitzgerald Kennedy, que todo el mundo supuestamente lo sabía y la gente se lo cayó porque lo importante era contar las circunstancias políticas de la presidencia. Digamos que aquí Sidney King no quiere realmente abrir la veda respecto a
la vida supuestamente displicente de ser Lord, pero lo quiere usar para forzar la máquina y sacar lo que él cree que la ciudadanía de Filadelfia quiere leer en la revista espía, con una serie de reportajes, de fotografías y de pequeños textos respecto a la boda de las alturas de la hija de la ciudad, es decir, la señorita Tracy Samantha Lord, interpretada por Katharine Hepburn. Y ahí se van metiendo los diversos personajes, porque vemos todo el desarrollo con Jimmy Stewart y el personaje de Imbri, pues con Cary Grant al inicio, cuando le están en trabajo en la revista espía, y después todo el desarrollo en la mansión Lord. Es algo maravilloso, porque todas las escenas, todas y cada una de las escenas tienen diálogos chispeantes, lacerantes y muy bien puestos para tener una relación viva en esas 2 horas casi de metraje, que se van sucediendo siempre hay acción, tensión, se van sucediendo, y es el fresco de una realidad en Filadelfia, de una familia de poder aristocrática que se ve en esas vicisitudes y circunstancias respecto a el segundo matrimonio, con todo lo que ha pasado con el primero y su relación con la prensa, de lo que quieren que se sepa o no se quieren que se sepa. Es por tanto un fresco maravilloso, con unas interpretaciones muy bien logradas y digamos que se deja ver una y otra vez. Yo tengo una anécdota personal que es curioso, porque a mí siempre me ha gustado esta película. No es solamente una comedia romántica, creo que es un fresco de la época y del lugar, un lugar que, como digo, no es Boston, no es Nueva York, pero sí es un lugar histórico. Como digo, es Filadelfia, la primera capital de los Estados Unidos, y por tanto un lugar histórico, y por lo tanto desde hacía décadas y siglos centro de actividad social y aristocrática, y por lo tanto un lugar de alta alcurnia en la relatividad de la historia que tienen los Estados Unidos. No, hombre, tiene mucha más historia que Tulsa, Oklahoma, o que Austin, Texas, o incluso que Boise, Idaho. Por mucho que haya el Bass Block en Idaho, en la capital, en Boise, no es difícil reconocer que Filadelfia tiene más historia como ciudad en los Estados Unidos de América. Pues a mí siempre me ha gustado y siempre la quería ver, y le pedí a un vecino que, bueno, pues a ver si podía grabármela. Pues solo que había una persona intermedia, que era mi progenitora femenina, es decir, mi madre. Y le dije, oye, ¿le puedes decir a no sé quién que me grabe historias de Filadelfia? ¿Y que me encontré? Pues con Filadelfia, la película de 1993 de Jonathan Demme, con Tom Hanks y con Antonio Banderas. Sí, es una película divertida, pero yo quería historias de Filadelfia del año 1940, con Cary Grant, Katharine Hepburn, James Stewart. Es una película completamente distinta. Pero bueno, estas cosas, cuando le pides a gente por medio que te haga un favor, cuando al final y al cabo lo mejor que puedes hacer es hacerlo tú mismo. Que es la lección que aprende el personaje de Katharine Hepburn, el personaje de la señorita Lord, de que no tienen que esperar de que la saquen del apuro, sino ella misma tratar de hacerlo. Y tiene medios y disponibilidad para hacerlo. Pero bueno, hay que espera de 2 horas para darse cuenta de eso. Pero como digo, es una película chispeante, emocionante, divertida, con mucho giro de guión, en el sentido de giro dialéctico. Nunca sabes lo que va a esperar. Y por mucho que la veas, siempre es agradecida para el espectador. Por lo tanto, es una película muy buena. Dicen que es una de las mejores películas del género, que bueno, pues forma parte del top 10 de la categoría comedia romántica. Yo, si están buscando una película empalagosa de comedia romántica,
besito, amor y todo eso, esta no es su película. Vayan a ver una película de Hugh Grant, que seguro que se lo pasan teta mucho mejor que en esta. Esta es una película con trasfondo y para hacer pensar y reflexionar. ¿Se puede hacer una lectura superficial? Seguramente, pero yo no lo recomiendo porque a poco que uno se zambulla en la piscina, pues se puede visualizar que hay mucho más que agua. No solamente hay H2O. Hay mucho material por debajo de la lámina de agua. Es una recomendación que les hago, junto con la idea clara y meridiana de acérquense. ¿No lo han visto todavía? Las últimas navidades es curioso porque después de la forma de cambio de año, nos pusimos a ver en una cadena Historias de Filadelfia, mi padre y yo. Lo cual es curioso porque cuando terminó en la cadena +2, volví a empezar Historias de Filadelfia. Y en vez de ir a un programa de estos chorras que de las uvas y de no sé qué, nos volvimos a enganchar a Historias de Filadelfia y la vimos 2 veces seguidas. Así de buena es. Hay una curiosidad que mi abuela materna, no, paterna, la abuela paterna, porque abuela materna la llamábamos a mama, que significa abuela en euskera. Pues la abuela paterna, la abuela Elisa, le gustaba mucho a Jimmy Stewart. Le llamaba el pausao. Creo que era su actor favorito. Y en esta película, la que hace de un escritor de novelas cortas, tiene 30 años y ha escrito una novela, se la han publicado. Yo creo que en cierta medida es un personaje para que nos sintamos identificados. El gran público está ideado, creo que esta película, para que el gran público nos identifiquemos con el personaje de Jimmy Stewart, que sea el representante nuestro en la introducción en ese mundo, en el de los Lord. Pero bueno, yo como soy escritor y bueno, tengo algo más de 30 años, tengo como 9 años más de 30, pues yo me siento identificado con Jimmy Stewart como escritor de novelas. Y bueno, pues qué más decir, solamente que luego se hizo un intento con el señor Ojos Azules, Frank Sinatra, en el personaje de Jimmy Stewart. Pero bueno, esta película, como está centrada en el momento y el lugar en el que se hizo, sacar la historia del momento y del lugar evapora el hechizo y es algo completamente distinto, a pesar de que, claro, se trató de compensarlo en cierta medida, creo que haciendo que fuera un musical, aprovechando el chorro de voz del señor Frank Sinatra. Pero bueno, son esas cosas que mejor quedarse con el original. El original es de Philadelphia Story, esta película con el director George Cukor, que al fin y al cabo en el año 1964 acabaría ganando el Oscar por My Fair Lady. Ese sí es un musical maravilloso, estupendo, que quizá hablemos o quizá no, pero logró su Oscar en el año 64, producida por Joseph Mankiewicz, que tuvo una carrera, aunque luego fue rehabilitado, con Cary Grant, un grande, Katharine Hepburn, James Stewart, un trío protagonista espectacular. Está basado en una obra teatral y es una de las mejores películas de la historia. ¿En qué puesto? Da igual. Véanla, acérquense. Es oro puro, es espectáculo, es divertimento y es guión y es diálogo, que es algo imprescindible para que se haga ágil y parezca que no han pasado 2 horas. ¿Cómo es posible? Pero es que aún no han visto Historias de Filadelfia. Acérquense, acérquense, que el señor Kidd no les va a cobrar un extra por no comprar la revista espía. Y sin más, es que ricasco, Aurora Bat, Betty Helpian.